a los invitados que están si de pronto tienen alguna pregunta sobre alguno de estos conceptos que normalmente digamos que uno escucha en las redes sociales o en la televisión. Y si quieren podemos empezar por ahí, como aclarando un poco estos conceptos que posteriormente pues yo los voy a ir utilizando, pero también me interesa entender el origen de estos conceptos eh, para que sepan a qué me estoy refiriendo cuando nombro, por ejemplo, alguno de estos términos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, haya escuchado alguna noticia y diga, bueno, yo no entiendo qué se refieren cuando hablan, qué sé yo, de islámicos, de musulmanes, yo no entiendo qué significa los árabes, yo no entiendo qué significa yihad, yo no entiendo qué significa fundamentalismo, porque pues va a ser necesario. Entonces, no sé si alguien tenga como esa primera duda. Hola Juan, Hola. soy Álvaro Montoya. Este es un tema, pues definitivamente súper vigente y pareciera que todos los años es vigente. O sea, uno escucha de un conflicto en Oriente todos los años. Yo creo que desde 70 y pucho, cuando hubo la primera toma de Afganistán, vengo escuchando temas sobre esa región y etc, etc. Esto es un tema que aparentemente siempre se ha visto con un viso muy religioso o siempre se ha visto como una guerra religiosa, pero sin duda también es un tema absolutamente político, ¿sí? Y las posiciones de las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, especialmente en temas como Afganistán, pues han marcado mucho este conflicto. Y digamos que para mí el resumen de lo que quisiera escuchar esta tarde es entender qué tanto se han involucrado ellos a través del tiempo, desde la primera toma desde lo primero de Afganistán hasta ahorita, ¿no? Para mí Sí, es como el bueno, objetivo de esta tarde. sí, digamos que incluso es un territorio que ha sido, pues como les decía anteriormente, es un territorio que lleva, no, más o menos tiene cerca de 8.000 años de antigüedad. Por lo tanto, pues digamos que Rusia y Estados Unidos sí tienen una importancia, sobre todo en el tiempo más contemporáneo, pero vamos a ver también un poco a lo largo de la historia que hay muchos otros pueblos que también han entrado en conflicto a lo largo de los años, por ejemplo los mongoles, los chinos, los indios. Entonces es un territorio bastante complejo, ¿no? Pero es un territorio bastante complejo porque me gustaría empezar también diciendo de que es en este territorio donde se genera la cuna de la civilización. Es decir, nosotros nos ubicamos, por ejemplo, nosotros conocemos este mapa. Todos ven el mapa. Perdón, ¿se ve el mapa? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces nosotros conocemos generalmente este mapa. Siempre que lo vemos en algún libro, lo vemos así, ¿no? Donde está lo que es América a la izquierda, está Europa en el centro y a la derecha se encuentra, digamos, lo que es China o Asia, ¿no? Pues realmente esta es una interpretación del mundo, pero no es que así sea como tal la distribución del mundo. ¿Qué pasa? Europa se ha colocado en el centro del mundo, acá donde voy a señalar, se ha colocado en el centro del mundo porque la historia que nosotros conocemos es una historia eurocentrista. Es decir, es Europa quien se ha encargado de básicamente contar la historia y se coloca a sí misma como el centro del mundo. Pero es necesario entender que no siempre fue así, que hubo anteriormente otras civilizaciones que eran, digamos, más grandes o más importantes en diferentes momentos que la misma Europa. Y esa es, por ejemplo, lo que es la zona que nos interesa ahorita, que es la zona de Oriente. ¿Por qué le llamamos Oriente? Porque se encuentra justamente al oriente de lo que nosotros conocemos como el centro o como Europa. Pero eso no quiere decir que ellos se conozcan a sí mismos como Oriente, porque para ellos son básicamente el mundo o un sector del mundo o el centro del mundo. Todo lo que se encuentra a la izquierda se ha conocido como Occidente.
Y se conoce como Occidente la historia que recorre tanto el continente europeo como recorre el continente, sobre todo norteamericano. Hasta ahí digamos que hay una primera división o un primer acercamiento a lo que podemos entender como Oriente y Occidente, una cuestión geográfica que parte el mundo en dos, básicamente, dividiendo así Oriente hacia la derecha del centro europeo y Occidente pues hacia la izquierda. Ese digamos que puede ser uno de los primeros acercamientos a lo que podemos entender como la división entre Oriente y Occidente. Ahora vamos a hacer un pequeño, digamos, recorrido y tiene que ver, digamos, con lo que comentaba, perdón, el nombre era Carlos Arturo. Y es sobre la importancia de la política en este territorio y la religión. ¿Y por qué me interesa, digamos, esto? Porque vamos a entender primero lo que significa la religión islámica o la religión musulmana. ¿Qué pasa con la religión islámica? La religión islámica no es simplemente una religión, es también una concepción política y una concepción ética, es decir, una concepción de la vida cotidiana. Esas tres características, religión, política y vida cotidiana o ética, están estrechamente relacionadas, es decir, forman parte de un todo. Es imposible separarlas. En Occidente, nosotros tenemos unas constituciones que determinan que los estados son laicos. ¿Qué significa laico? Que cada persona es libre de profesar su fe y profesar su religión. Pero no siempre fue así. En Occidente hubo un tiempo donde la religión cristiana, principalmente con su vertiente católica, estaba muy de la mano con los estados y con las constituciones, un poco parecido a lo que pasa hoy en día en el Islam. ¿Pero por qué? Porque el Islam se pretende siempre como un proyecto total, no solamente como un proyecto religioso, ni solamente como un proyecto político. Es por eso que es imposible separar, digamos, esas concepciones del Estado y la religión. Pero entonces, para poder entender esto, tenemos también que entender de dónde surge también la religión. Y tenemos que irnos bastante hacia atrás y tenemos que nombrar a un personaje que generalmente lo conocemos por ahí por habladas, por dichos o por algo, que es Mahoma. Mahoma es, digamos, el fundador de esta religión. Mahoma era un árabe. Árabe son las personas que habitan el desierto, sobre todo esta parte que hoy en día se conoce como Arabia Saudita. Pero digamos que era un desierto, el desierto arábigo, donde se encontraban muchas tribus divididas. Entonces, Mahoma lo que pretende hacer es unir esas tribus y las une bajo un proyecto político y religioso. Hay una parte un poco como mítica o fantasiosa, ¿no? Digamos que las religiones se fundamentan también bastante sobre unas cuestiones bastante míticas. Y la mítica del Islam es que Mahoma es un comerciante y Mahoma va a tener una revelación de Alá. Alá en árabe significa Dios, no es un Dios distinto. De hecho, es el mismo Dios al que los cristianos llaman Dios o los hebreos llaman Yahvé. ¿Por qué? Porque estas son las tres religiones, digamos hermanas, tres religiones abrahámicas, porque las tres surgen de Abraham. ¿Qué pasa con esto? Alá o Dios o Yahvé le dice a Abraham que va a tener un descendiente, un hijo cuya descendencia va a ser muy numerosa, va a ser tan numerosa como las arenas del desierto, le dice Yahvé a Abraham. Y Abraham va a tener dos hijos. Un hijo va a tener con una esclava que él tiene que se llama Agar. La esclava se llama Agar y este hijo se llama Ismael. Y este hijo Ismael va a ser el padre fundador de los pueblos árabes. Por otro lado, tiene otro hijo con su esposa Sara. Este hijo con su esposa Sara es Isaac y este va a ser el padre de los pueblos hebreos, es decir, de los pueblos judíos y de los pueblos cristianos. Entonces, todo surge desde ahí y son las tres religiones del libro porque cada una tiene
su código moral, su código histórico, su código estructural en un libro clave. Por un lado, los judíos tienen la Torá, que es su libro sagrado, los cristianos tienen la Biblia y los musulmanes tienen el Corán. Entonces, todos estos personajes que van a estar, digamos, distribuidos a lo largo del mundo y van a ser las tres grandes religiones, y las tres grandes religiones del libro son, en últimas, descendientes de una misma línea, la línea abrahámica. En ese sentido, Mahoma, digamos que tiene una revelación de Alá, ¿no? Entonces, Alá le da esta revelación a través del arcángel San Gabriel. El arcángel Gabriel es el mismo que le da la revelación a María sobre la llegada del Mesías, es decir, de Jesucristo. Entonces, vemos que hay como un sincretismo, es decir, como que hay algo que se parece entre las tres religiones, ¿no? Todas son herederas, todas son parecidas. Y esto va a ser, entre tanto, un poco problemático en el futuro, pero por ahora, digamos que el Islam lo que busca es recoger a las dos religiones anteriores, y Mahoma va a ser el último grande de los profetas. Es decir, Mahoma no es Dios, digamos que a diferencia de la concepción cristiana de Jesucristo, que es Dios encarnado, Mahoma es simplemente un profeta que está siendo guiado por Alá. Es el último de los grandes profetas. Es Moisés primero, como heredero del pueblo hebreo, el pueblo judío. Jesús es otro grande profeta. Para los islámicos Jesús es un profeta, así como para los cristianos Moisés es uno. Y está Mahoma, que es el último gran profeta. Entonces, este Islam abraza las otras dos religiones. Y estas religiones tienen una característica, es que son monoteístas, es decir, creen únicamente en un Dios. Y esto va a ser importante, un poco ya lo vamos a ver por la fundación del Islam, porque es importante que sea monoteísta. Entonces, básicamente, Mahoma nace en esta ciudad que hoy en día pertenece a Arabia Saudita, que se llama la Meca. Aquí nace Mahoma, pero Mahoma va a empezar a ser perseguido, sobre todo por las religiones politeístas, ¿no? Digamos que él está profesando una nueva estructura, una nueva forma de ver el mundo, y por lo tanto, digamos que va a generar ciertos conflictos y va a empezar a ser perseguido. Entonces, Mahoma en el año 622 después de Cristo realiza lo que para los islámicos se llama la égira, que significa en árabe la huida de la Meca a la ciudad de Medina. Todo esto es lo que conocemos como Arabia Saudita. Esto ocurre en el año 622. Este es el momento donde se marca el inicio de la era musulmana. Este es el año 1 del Islam, el 622 para nosotros. Es lo que para nuestro mundo como occidente, como herederos, digamos, de la religión cristiana, asumimos con el nacimiento de Cristo, que a partir de ahí se marca un nuevo conto, digamos, de la historia, ¿no? Entonces tenemos antes de Cristo, después de Cristo. Para los musulmanes, el inicio de la era musulmana se marca con la huida, con la égira de Mahoma de la Meca a Medina. Entonces, a partir de acá, el pueblo musulmán cuenta su tiempo desde este momento. Digamos que la revelación de Mahoma se encuentra compuesta por 112 versos que en árabe significan las suras, que conforman el libro dictado a Mahoma por Alá, que es el Corán. Este libro está escrito en árabe. El resto, como la Biblia, digamos, original, está escrita en hebreo. Todo el resto de las traducciones que se hacen a otros idiomas son simples interpretaciones, porque cuando se realiza una traducción de un idioma original, se pierden muchas cosas que realmente, digamos, que se querían decir. Entonces, lo que existen de las traducciones son interpretaciones. El libro original está escrito en árabe. Así, digamos que tras el desarrollo o la huida de Mahoma, el profeta Mahoma va a empezar a darle a todos estos pueblos que habitaban el desierto, a estas tribus de los desiertos, el mensaje de Alá. Sin embargo, este mensaje no es solamente para los árabes, sino que es para todo el mundo que quiera asumir la fe islámica, la fe del profeta.
Mahoma muere 10 años después, en el año 632. Hasta aquí, digamos que hay como una gran, o como digamos un panorama general de lo que es el inicio de la religión islámica o de la cultura musulmana. Cuando Mahoma muere, va a aparecer la primer gran división islámica, digamos, en el cristianismo, y yo voy a estar comparando constantemente con el cristianismo para que podamos entenderlo como también, digamos, desde una religión que más o menos conocemos, que es el cristianismo, por ser herederos de ella, podemos entender, porque mi interés es que podamos entender cómo también funciona el mundo árabe. Entonces, entendemos que en el cristianismo hay muchas divisiones que han surgido a lo largo de la historia. La primera, digamos, que fue entre el cristianismo ortodoxo, el cristianismo, digamos, la Iglesia Católica, entre Oriente, Imperio Romano Oriente, Imperio Romano Occidente. Hoy en día conocemos, por ejemplo, el protestantismo, conocemos los testigos de Jehová. Todos estos son divisiones del propio cristianismo. Bueno, acá, tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632, va a surgir la primer gran división que se va a mantener, digamos, hasta hoy en día, que son entre dos facciones principales. Mahoma, digamos que deja una hija que se llama Fátima y deja un yerno que se llama Ali. Estos dos personajes tienen dos hijos. Cuando Mahoma muere, a esta familia, a su hija y a su yerno los matan junto con sus hijos. Y esta descendencia directa de Mahoma, del profeta, se pierde. Hay quienes creen que esa descendencia es la única forma de continuar la obra del profeta. Y no creen que existe nada más allá que lo que hizo, digamos, el profeta en el Corán. Esta división se denomina chiita, la división chiita, o son los chiíes. Entonces, cuando a veces escuchamos en las noticias hablar de grupos chiíes, sabemos que se están refiriendo a aquellos personajes que consideran que la única descendencia legítima de Mahoma y del Islam tiene que ver con la descendencia directa de sangre, que se perdió porque digamos que fueron asesinados. Pero aún así siguen conservándolos, o siguen, digamos, guardando la esperanza de que esta descendencia en algún momento llegue. Por otro lado, existe, que sería, digamos, la mayor cantidad del pueblo árabe, los que se van a escribir en esta segunda división, quienes creen que Mahoma, aparte del Corán, aparte de los 112 versos de la Suna, escribió unos textos apócrifos que se llaman las Sunas. Entonces, estos personajes que creen en estos, digamos, textos apócrifos, se van a denominar suníes o sunitas. Entonces, a partir de acá también podemos entender cuando se habla de pueblos o culturas suníes, sunitas, que consideran que Mahoma escribió no solamente el Corán, sino unos comentarios al Corán, que se llaman las sunas. Y además, tras la muerte de Mahoma, van a ser sus ayudantes, digamos, la mano derecha de Mahoma, que son 5 personajes, los que van a ser los herederos principales de la cultura islámica. A estos se les van a denominar los califas. Entonces, los sunitas van a ser la mayoría del pueblo islámico. Va a ser cerca, digamos, del 80% de los árabes musulmanes se van a inscribir dentro, digamos, esta corriente sunita. Los chiitas son, digamos, una corriente minoritaria. Los chiitas, sobre todo, se ubican en lo que hoy se conoce como Irak, y en ese momento se conocía como Persia, como Irán, y en ese momento se consideraba como Persia. Era la Gran Persia, o sea, los griegos lo denominaban la Gran Persia, y ellos se llamaban a sí mismos los iraníes. Hoy en día, pues, digamos, conservan el nombre. Estos van a ser, digamos, la mayoría chiitas, pero el resto, lo que es Siria, Irak, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes, Omán, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, todos estos van a ser sunitas. Entonces ahí ya podemos empezar a ver que los chiitas se van a encontrar como un poco en medio de un primer conflicto entre una división fuerte del Islam, los chiitas por un lado y los sunitas por otro lado.
A partir de aquí, de la muerte de Mahoma y del dominio de los sunitas, van a empezar los 5 califas con 2 grandes dinastías, ¿sí? Una primera dinastía se va a llamar, digamos, los omeyas, que van a tener una capital, su capital en Damasco, lo que hoy en día es Siria. Estamos hablando más o menos del siglo VIII después de Cristo. Y otra gran civilización o dinastía de los califas van a ser los, eh, bueno, tenemos los abasíes, y los abasíes van a tener una capital en Bagdad, en Irak. Es decir, acá van, digamos, a concentrarse el poder islámico tras la muerte del profeta. Y aquí empieza todo un desarrollo importante de la civilización árabe. Van a empezar a generarse grandes conocimientos en la matemática, en el álgebra, en la medicina, y acá se van a crear los grandes pilares o los 5 pilares fundamentales del Islam. Estos pilares son las 5 condiciones necesarias para que una persona forme parte del Islam. Una primera de ellas es que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, su último profeta. ¿Por qué es importante? Hace un momento les hablaba yo de que se denominaban como monoteístas porque en ese momento hay un montón de religiones politeístas. Entonces, denominar que Alá o Dios es el único, pues es básicamente todo un desarrollo donde pueblos que tienen muchos o diversidad de dioses, como el hinduismo, como el budismo, que vienen del oriente de estos lugares, en China, en India, como la religión egipcia que se encuentra acá, digamos, Egipto todavía como una gran civilización, pues necesitan, digamos, que entrar a formar parte de este gran nuevo proyecto. Entonces van a considerar que Alá es el único Dios. Por eso es que es la importancia de que esta religión sea monoteísta. Entonces ese, digamos, que es uno de los primeros grandes pilares. Son como básicamente los 10 mandamientos para nosotros, los pueblos, digamos, cristianos, pero acá son 5. Entonces el primero es ese: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. En segundo lugar, aquel que decida ser musulmán, que decida someterse a la fe musulmana, debe peregrinar por lo menos una vez en la vida a la Meca. Tiene que ir a la Meca y tiene que ofrecer, digamos, someterse a Alá y a, digamos, los designios de Mahoma como su profeta. Tiene además que realizar, digamos que hay un periodo en las grandes, en estas grandes religiones, cada religión tiene como un periodo de espiritualidad. Para los cristianos nosotros lo consideramos como la Semana Santa. Los judíos, por ejemplo, consideran la Pascua, ¿sí? Pero los árabes tienen un periodo que se llama el mes del Ramadán. Y allí este es un mes, digamos, de reposo. Ellos lo denominan como el mes de ayuno. Es un mes de reflexión, de pensamiento, que le permite al espíritu prepararse para continuar la vida. El cuarto pilar fundamental del Islam es la limosna legal, porque el Islam es una religión que considera que todo el mundo es igual, que todo el mundo es hermano, es hijo de Alá y hermano del profeta. Muy parecido, digamos, a la religión cristiana. Por lo tanto, no busca que ninguno de sus hermanos se encuentre en extrema pobreza. Entonces, digamos que hay una condición necesaria y es la colaboración con los hermanos musulmanes. Y por último, el último gran pilar es orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Siempre la Meca, digamos, que es un punto de referencia para los musulmanes. Bueno, a partir de aquí o hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Digamos que me interesa fundamentalmente que podamos entender a qué nos referimos con el Islam. El Islam es una religión, un proyecto no solamente religioso, sino político y social también. ¿Hay, digamos, alguna pregunta hasta este punto? Yo tengo una. Sí. ¿Cuáles personajes de todo este, digamos, de toda esta narrativa o de toda esta historia son considerados personajes históricos reales y cuáles no? O si están mezclados o bueno. Por ahora todos, o sea, Mahoma existió, Mahoma realmente huye en el año 622 y muere en el año 632.
Él existe realmente, existe también su hija Fátima, su yerno Ali, existe también pues Abraham, Isaac, eh, Sara, Agar, todos estos personajes existen. De hecho, todos estos también se denominan a sí mismos como pueblos semitas, porque los pueblos semitas vienen de la descendencia o la herencia del hijo Sem de Noé. Recuerden que Noé tenía tres hijos, que es Sem, Cam y Jafet. Y esos tres hijos, el primero, Sem, es a quien Noé le va a dar la descendencia. Y todos son, de cierta forma, herederos de estos pueblos. Cuando les decía hace un momento que acá, en lo que hoy en día conocemos como Irak, surge la civilización, en este momento se denominaba Mesopotamia, también va a estar la civilización de Babilonia, es porque todas estas historias que nosotros conocemos a través de la Biblia, a través de la Torá, son en últimas las memorias de estos pueblos que poco a poco se fueron transmitiendo a partir de la escritura. Es acá en Mesopotamia donde la escritura se crea la civilización, se crean las ciudades, se crean las primeras religiones. Y la escritura va a permitir que ya no se empiece a generar la transmisión a partir del oral, tal como pasó, digamos, con los indígenas acá en América, que su transmisión era a partir de la oralidad y por eso, tras el enfrentamiento, digamos, con el Nuevo Mundo o con el mundo europeo, se pierde muchas de sus tradiciones porque todo era a partir de la oralidad. En cambio, como estos pueblos tienen la tradición de la escritura permite que se entiendan, digamos, o que se conserve, digamos, estas historias. Ahora, también hay mucha ficción en el sentido de que, por ejemplo, pues no podemos entender a ciencia cierta si realmente San Gabriel, digamos, existe o no existe, si le dio a Mahoma o no le dio la revelación, ¿no? O sea, esto ya son, digamos, interpretaciones, ya viene dentro del mundo místico de lo que podría ser la religión, pero que existió Mahoma y que organizó las tribus del desierto y que a partir de allí creó digamos, un proyecto político, religioso y ético, sí lo podemos decir porque realmente sí fue así. Que luego se mistifica, se engrandece, se considera, digamos, sagrado y venerado, pues esto ya son, digamos, concepciones más de la fe que realmente, digamos, un proceso histórico, ¿no? O político. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, te agradezco. Bueno, entonces voy a continuar rápidamente porque me interesa entender algo sobre la expansión del Islam. Recuerden que, digamos, el Islam nace en lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, principalmente en la Meca y Medina, pero ya notamos que al final, con la expansión o tras la muerte de Mahoma y la subida, digamos, de los califas, empieza ya a expandirse y se encuentra, por ejemplo, en lo que es Bagdad o Irak y lo que es Siria. Entonces ya hemos avanzado un buen pedazo de territorio, digamos, de lo que podemos conocer como Oriente Medio, ¿no? Entonces, esta expansión del Islam se va a basar en la tolerancia. Digamos que, contrario a lo que podemos ver hoy o creer hoy, el Islam es una cultura que tiene su base fundamental en la tolerancia y en la hermandad. Y es la capacidad que tiene justamente de entender la diferencia de las otras culturas a donde va a llegar, que permite que estas culturas acojan el proyecto islámico, el proyecto musulmán. Porque para el Islam todas las personas son iguales. Y es debido a esto que pueblos que son tan diversos puedan pertenecer hoy en día al Islam moderno. Hoy en día encontramos musulmanes en todo lado del mundo, porque digamos que el Islam no es de cierta forma violento, pese a lo que nosotros podamos entender por todo lo que hemos visto. Pero entonces, para poder entender por qué el Islam, una cultura que nace a partir de la tolerancia, hoy en día acaba de ingresar, por ejemplo, a
Afganistán a tomarse el poder y lo consideramos como un régimen de terror. Bueno, entonces es a partir de esta base de la tolerancia que van, digamos, a expandirse. Y van a expandirse por varios territorios. Vemos que había nacido acá, en Arabia Saudita, ya se había expandido acá a Irak, a Siria, empieza a expandirse por el oriente hacia Irán, Afganistán, que luego centraremos la mirada, Pakistán, bueno, todos estos territorios, Uzbekistán, Kazajistán, y empieza a expandirse hacia la izquierda, digamos hacia el occidente, por el norte de África. Entonces entra primero por Egipto, luego llega a Libia, luego llega a Argelia, luego llega a Marruecos, y acá en Marruecos se cruza lo que se denomina el Estrecho de Gibraltar, que divide al continente europeo con el continente africano. Entonces va a ser toda una gran, digamos, civilización. Estamos hablando más o menos del siglo X después de Cristo, ¿no? Esta va a ser toda la gran civilización del Islam. Esto en el primer momento se va a conocer como la primera primavera árabe, ¿sí? Toda esta dinastía omeya, toda esta dinastía abasí, y va a llegar hasta la mitad de España. Arriba en España van a haber otros reinos que luego van a reconquistar España y ellos van a ser quienes van a llegar a América. Entonces, la cultura española, nuestra cultura, por ser heredera de esta cultura europea española, tiene mucho que ver con el mundo árabe en un primer momento. Bueno, entonces empiezan a expandirse tanto por oriente como por occidente. ¿Qué pasa? Esta expansión no siempre, digamos que va a ser bien recibida. Ellos van a estar obviamente expandiéndose a partir de esta concepción de la tolerancia, pero pues van a haber pueblos que no los van a mirar muy bien y de cierta forma van a intentar como sacarlos un poco a la fuerza. Entonces, en estos procesos de expansión también van a haber muchas guerras. Principalmente con estos pueblos politeístas de los que les hablaba anteriormente. Entonces los musulmanes van a ser también perseguidos y el Islam, como todas las religiones, como todas las grandes religiones, prohíbe matar. Pero prohíbe matar a menos, es decir, hay como una forma en la cual el musulmán puede, digamos, llegar a usar la violencia. Y esto es lo que va a ser importante para entender hoy en día también el conflicto. Y es que dentro de toda, digamos, esta estructura del Corán y la prohibición, gracias a su concepción de la hermandad y la tolerancia y su concepción divina de Dios, que prohíbe matar, únicamente se puede, digamos, que salir de esta regla en la medida en que esté defendiendo la fe, en la medida en que esté defendiendo este proceso y este proyecto político religioso. Entonces, el que defiende la fe, el que intenta servir a Alá, el que está en la defensa de la fe de este proyecto, se va a denominar la yihad. La yihad es lo que los musulmanes van a considerar la guerra santa. Esto hoy en día lo escuchamos bastante en las noticias. Cuando por ejemplo, hablan de la guerra santa, de la yihad, y no entendemos muy bien qué es básicamente el musulmán que está defendiendo la fe. ¿Sí? Sí. ¿Esto tiene asociación con la palabra intifada? No, la palabra intifada más bien hace referencia a una guerra desigual, donde digamos que hay un pueblo invasor. La intifada se da principalmente en este territorio que es hoy en día Jerusalén, Líbano, Siria, que es el Oriente Medio, ¿sí? Que antes se llamaba Palestina. Entonces, la intifada era básicamente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se le entrega a los judíos que habían sido de cierta forma como exterminados o bastante golpeados en la Segunda Guerra Mundial, se les va a entregar un territorio para que, digamos, que vivan, pero ese territorio va a empezar a expandirse. Ellos van a empezar a utilizar el armamento, sobre todo, digamos, estadounidense, para empezar a ganar territorio cada vez más en este lugar.
¿Qué pasa? Las personas de este lugar pues no veían con muy buenos ojos que estos judíos que habían llevado acá pues se metieran a su territorio y más que tuvieran el armamento. Entonces empiezan a rebelarse, pero ellos no tenían apoyo, digamos, armamentístico y empiezan a enfrentarse con piedras. Entonces como que se empieza a considerar como, es más bien un acto simbólico el enfrentarse a tanques de guerra con piedras y a eso se le denomina la intifada, como una especie de avance popular, como de una revuelta, que no va a generar nada, porque pues una piedra no le hace nada a un tanque, pero que es más bien un acto simbólico, ¿sí? Pero eso digamos que es muy posterior. La yihad es sobre todo como la defensa de la fe, ¿sí? Cuando la fe se siente atacada por un invasor externo que no es musulmán, que no es islámico y que busca derrotar, digamos, el proceso y el proyecto islámico, pues entonces se autoriza entrar a una guerra santa, que ellos denominan con el nombre de yihad. Entonces, la guerra necesariamente tiene que ser así, tiene que ser santa, porque no se justifica ninguna forma de violencia para los musulmanes. El Corán no justifica ninguna forma de violencia a menos de que sea una agresión en defensa de la fe, de su religión. Estos pueblos musulmanes, entonces, tras esta expansión van a tener muchos matices, muchas corrientes, y asimismo van a tener muchas interpretaciones. Como llegan con la tolerancia y con el respeto por los pueblos y por las culturas, ellos no van a llegar imponiendo la cultura, sino que su política religiosa es más bien abrazada, es más bien recibida e interpretada por las otras culturas a las que llegan. Y esto va a ser importante, entender que hay muchas interpretaciones en el Islam. Es decir, hay 5 pilares fundamentales que eran los que les comentaba anteriormente, que son el ayuno, que Alá es el único Dios verdadero, que son la limosna, ¿sí? Estos 5 pilares fundamentales los tiene, digamos, todo musulmán. Pero como ellos van a llegar a pueblos totalmente diversos, cada uno va a interpretar estos 112 versos del Corán a su modo también, y van digamos, a mezclarlos un poco con las reglas que ya tenían sus comunidades, sus culturas. Entonces, esto pues va a generar que se generen muchas vertientes del Corán. Por lo tanto, no es muy difícil generalizar en el término de los árabes o de los musulmanes. No se puede asumir que todos los árabes son de la misma corriente o que todos los musulmanes son iguales o que todos los musulmanes son violentos, que es un poco como la mirada que tiene Occidente con respecto a ellos. Posterior a los ataques, digamos, del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, se consideraba que cualquier persona que tuviera un turbante podía ser, digamos, un potencial terrorista, ¿no? Podía generar, digamos, un ataque. Y digamos que esto empieza a generar también como cierta intolerancia, digamos, del pueblo occidental hacia, digamos, estos territorios que denominamos orientales. Porque, pues, obviamente, al no entender que existen diversas formas de entender el Corán, gracias a su fuerte expansión durante estos primeros siglos de existencia del Islam, pues básicamente asumimos y generalizamos todo, que es lo que generalmente vemos en las noticias, que no entendemos muy bien, pero parece como si todos los árabes fueran lo mismo, todos los musulmanes fueran lo mismo. Entonces, como el Islam es una religión que tiene un libro fundamental que es el Corán, hay 2 posibilidades cuando digamos estas religiones son basadas en los libros. Por un lado, se puede leer al pie de la letra, es decir, podemos tomar muy literal lo que dicen, que era un poco como la pregunta que hacía el compañero sobre si estas personas habían existido realmente o no. Es decir, uno puede tomar al pie de la letra las cosas que dicen y digamos, desarrollarla en la práctica o desarrollarla en su proyecto de vida o desarrollarla en su proyecto político, ¿no? Esto es lo que se denomina como el fundamentalismo o la ortodoxia. Es decir, es tomar un manual y tomarlo al pie de la letra tal cual como dicen. Esto va a generar una serie de problemas que vamos a ir viendo más adelante. O por otro lado, ese libro va a servir más bien como una guía, se puede interpretar más bien, no ser fundamentalista, no ser, digamos, tomado al pie de la letra. Y eso lo tiene, digamos, que todas las religiones del libro tienen por un lado
una parte muy fundamentalista y por otro lado tiene una parte más interpretativa, como más contextual también, como un poco más flexible, ¿no? Pero en el punto, digamos, del Islam, cada cultura, a pesar de tener los 5 pilares fundamentales, pues tiene flexibilidad de interpretarlo de acuerdo a su propia cultura, de acuerdo a su propia historia. Esto va a ser, digamos, fundamental para un tema como, por ejemplo, el tema de la mujer. Hoy en día, digamos que es uno como de las cosas que más asustan, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, las mujeres que están totalmente cubiertas. ¿Qué pasa con esto? Digamos que cuando las interpretaciones son demasiado literales, demasiado fundamentalistas, en los tiempos modernos, en los tiempos cuando no se escribe, porque esto se escribió, digamos que en el siglo VII, pero cuando hoy en día, que han pasado más de 10 siglos desde ese momento, pues digamos, estas interpretaciones resultan muy complejas de entender, resultan incluso hasta ridículas también, porque muchas de las tipificaciones que se dieron en este momento de estas guías de la vida cotidiana corresponden a los inicios del mundo musulmán, como las tribus del desierto que les venía contando anteriormente. Entonces, por ejemplo, en este mundo musulmán, en este mundo del desierto, las mujeres iban detrás de los hombres, las mujeres y los niños iban detrás de los hombres, porque el desierto es un territorio muy árido, muy peligroso, existen dunas, existen arenas movedizas, entonces las mujeres y los niños se tienen que proteger porque son ellos quienes van a salvaguardar la herencia, digamos, o que la cultura siga viviendo, digamos. ¿Sí? Que los pueblos sigan reproduciéndose. Entonces, por eso las mujeres van atrás. En la modernidad, cuando nosotros, digamos, vemos o cuando se interpreta que las mujeres tienen que ir atrás, digamos, los pueblos árabes, digamos, fundamentalistas o islámicos fundamentalistas, que consideran que las mujeres tienen que ir atrás en una avenida, digamos, en una carretera, pues esto como que se ve muy fuera de contexto, ¿no? Porque no existe como tal ese peligro que existía digamos, en el desierto. Entonces, ese es el problema que existe en ver las cosas como muy literales cuando fueron escritas, digamos, hace mucho tiempo y que tenían, digamos, una necesidad de ser así, unas reglas de ser así para poder, digamos, sobrevivir en ese momento las tribus. Pero hoy en día no necesitamos de eso. Entonces, a las mujeres hoy en día, digamos que en algunos lugares hay fundamentalistas, se les pide que tienen que ir acompañadas de un hombre, no pueden salir a la calle solas. Pues esto, como les decía anteriormente, funcionaba muy bien en la ley del desierto, porque el desierto es duro, entonces las leyes en el desierto tenían que ser duras también por eso, para poder sobrevivir. Y estas son las leyes que van a quedar, digamos, inmortalizadas de una u otra forma en el Corán. Y son muy difíciles de entender hoy en día, pues sobre todo porque pues es como si uno fuera por la calle y viera un sanitario en medio de la calle y como que no entendería muy bien, ¿no? O sea, como que no está bien ubicado también. Entonces también era importante cubrir a las mujeres porque cuando se enfrentaban a otros pueblos, las mujeres tenían que esconderse porque los invasores lo primero que buscaban eran las mujeres, por muchas cuestiones. Uno, para robarlas, para crecer, digamos, como población, o por otro lado, para matarlas a ellas, para dañar y no permitir que el pueblo enemigo se siguiera, digamos, reproduciendo, ¿no? Entonces, todo este tema del velo, todo este tema de la burka, todo este tema, digamos que bien tiene su fundamento en estas primeras tribus islámicas del desierto, que consideraban pues que la mujer tenía que taparse también porque se le cubría a sí mismo, sobre todo cuando estaba, digamos, encinta, en embarazo, de las tormentas de arena de los desiertos. Se le protegía también de las dunas y las arenas movedizas y se le protegía también de los invasores. Pero hoy en día ya no son culturas del desierto. Bueno, digamos que hasta aquí sería como una parte, o bueno, la segunda parte que es como tal el Islam como religión y proyecto político. Habría, digamos, alguna pregunta hasta aquí que, digamos, que me interesa a mí bastante que se entienda a qué nos referimos cuando hablamos del mundo árabe y del Islam. No podemos entonces meter en el mismo saco a todos los árabes, a todos los musulmanes y a todos los pueblos islámicos, porque cada uno tiene su particularidad.
¿sí? Entonces, no todos los pueblos islámicos, no todos los pueblos árabes son terroristas, son fundamentalistas, son extremistas. Si bien vemos que hay unos países que exigen que la mujer se cubra más, hay otros que exigen que no necesariamente tiene que tener el velo, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí podemos entender que existe toda una diversidad, una flexibilidad y una forma, digamos, de interpretación. Entonces, hasta aquí como que vendría una parte de entender ese nacimiento del Islam como religión y un poco la cultura y la tradición que nos va a venir posteriormente. ¿Habría, digamos, que alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no. Bien. Por el momento no. Bien, bueno, entonces como venía yo hablando, los árabes, los musulmanes van a ocupar bastantes territorios, ¿no? El norte de África, la Palestina, que es lo que hoy en día sería Oriente Medio, el Asia Central, que es ya donde nos vamos a centrar nosotros, que no es lo mismo que Oriente Medio es este territorio, acá, y sobre todo este. ¿Sí? Pero donde se encuentra Afganistán, que es el problema, digamos, que tenemos ahorita presente, bueno, todo digamos que es un conflicto y un problema hoy en día, pero lo que está, lo que nos llamó más la atención, que está más próximo, es lo de Afganistán. Este territorio se denomina Asia Central. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, países como Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán. Stan significa país de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Afganistán es el país de los afganos, Turkmenistán es el país de los turmecos, Uzbekistán es el país de los uzbecos y así sucesivamente. Todos estos son etnias, son tribus, son pueblos diferentes que, bueno, se organizaron, digamos, en estados, o básicamente los terminaron organizando, pero ya vamos a ver por qué o cómo. Ahora vamos a entrar, digamos que un poco a lo que sería Afganistán, también con digamos, un paneo histórico general. En Afganistán hay que entender que a medida que el Islam se va expandiendo, va a llegar a una zona que es muy importante, es un corredor importantísimo. Es un corredor importantísimo entre tres grandes civilizaciones que se encuentran aquí. Por un lado, va a estar la civilización persa, que es lo que hoy en día conocemos como Irán. Por otro lado, va a estar la gran civilización india. Y por otro lado, va a estar la gran civilización china. Acá está China. Entonces, Afganistán queda básicamente en el medio de estas tres civilizaciones. Es el corredor central entre esas tres. Por lo tanto, Afganistán va a tener influencia de las tres grandes civilizaciones. Y es un país que tiene una diversidad impresionante. O sea, es muy grande, es un país muy diverso, que tiene muchas etnias, que tiene muchos pueblos diferentes. Hoy en día tiene casi de 40 millones de habitantes, como 38, 39 millones de habitantes más o menos. Y hay un pueblo principal, que conforma casi la mitad o más de la mitad de las etnias o de la población de Afganistán. Este pueblo se denomina el pueblo Pashtun o Pashtun o la etnia Pashtun. Es un pueblo muy antiguo que incluso se considera como descendiente de las tribus perdidas de Israel. Una de las 10 tribus perdidas de Israel, cuando por allá los habían tomado presos por el gran imperio babilónico en tiempos del rey Nabucodonosor II, que digamos, es el tiempo en el cual se relata en el libro de Daniel en la Biblia, que es el tiempo, digamos, de esta era babilónica de Nabucodonosor. Ellos, o sea, los babilonios raptan a unos judíos y se los llevan a Persia, a lo que hoy en día es Irán.
Cuando se liberan estos pueblos, unos regresan a Palestina, que era como su lugar, su tierra prometida, etc. Y otros vagan por el desierto, vagan estaban acá, unos se regresan a Palestina y otros vagan por los desiertos, vagan hacia otros lugares y van a llegar, digamos que a muchos lugares o se cree, digamos que este pueblo pashtun es uno de esos herederos de estas 10 tribus perdidas. Entonces los pastunes se consideran a sí mismos como descendientes de estas tribus. Los pastunes tienen su propio idioma, que es el pashtun, y además tienen su propio código de honor, y esto es importante entenderlo. Este código de honor ellos lo llaman el Pashtunwali. El Pashtunwali traduce el camino del pastún, o la guía del pastún. Y este es un código extremadamente estricto. Es un código muy, digamos, muy riguroso. Es un código propio de ellos, de esta etnia pastún. No es de los árabes, no es propio de los árabes, sino solamente de ellos, de este clan. Para este código, el honor es lo más valioso. Para este pueblo, el honor es lo más valioso que puede tener tanto una persona como una familia, como un clan o como un grupo. Si hay alguna ofensa que se haga en honor, el honor se tiene que lavar con sangre, consideran los pastunes. Es un código muy antiguo, es incluso previo a la era del Islam, ¿sí? E incluso es como tribal, es decir, como aborigen del pueblo pastún. No es el código de los musulmanes, es propiamente de ellos. ¿Qué pasa? Yo les decía que como el Islam era muy flexible, al entrar en contacto con otras comunidades, con otros pueblos, estos pueblos podían interpretarlo. Los pastunes lo interpretaron a través de su código. ¿Y qué pasa? Los talibanes hacen parte de este pueblo pastún. Entonces ya vamos entendiendo que en un primer momento los talibanes no son todo el pueblo pastún, son solamente una parte. Y asimismo, no todos los pastunes son talibanes, ni todos los talibanes son pastunes, ni tampoco todos los árabes son pastunes, ni tampoco todos los islámicos son pastunes. Solamente, digamos que son esta etnia que interpretó el Corán de cierta forma a partir de su código de honor, que pues crea sus leyes, su código a partir de la interpretación de su código de honor que ya tenían y la interpretación del Corán, ¿no? Entonces, dentro de la población del pastún se encuentran actualmente los talibanes. Pero ¿qué pasa? Dentro del pueblo pashto, no todos son talibanes. Hay gente que aún así siendo pastún no comparte el pensamiento talibán. Ya vamos a entrar un poco en detalle sobre la historia del talibanismo. Esto es simplemente una manifestación, una interpretación del Islam, ¿no? En Afganistán, el resto de la población es de otros pueblos, de otras etnias, tienen otra historia, otras costumbres, otros códigos, otras cosas totalmente distintas. Cada uno de los pueblos que han pasado, digamos, por Afganistán han dejado población, han dejado cultura, han dejado sincretismo, han dejado toda una herencia cultural que se ha mezclado con la que se encuentra ahí. Como les decía anteriormente, Afganistán es un pueblo que tiene demasiado, digamos, diversidad étnica, ¿no? Bueno, hasta aquí ya entendemos de dónde, por ejemplo, viene esta etnia pastún. Viene esta etnia pastún desde hace mucho tiempo y esta etnia pastún es la que va a dar su interpretación al Corán a partir de su código de honor y es donde posteriormente, donde ya vamos a entrar en el siglo XX, van a crear los talibanes, que son pues, los personajes que nos está interesando realmente la historia en este momento. Pero es que vienen desde allá, desde todo ese tiempo anteriormente. Y es necesario, digamos, entenderlo, porque no es como un pueblo que se haya creado hace unos años, como por ejemplo el caso de Colombia, que se creó hace solamente 200 años. Estos son pueblos que tienen miles y miles de años y por lo tanto tienen unas tradiciones muy estrictas, muy estructuradas, muy antiguas también. Bueno, entonces acá
ya voy a ingresar a lo que sería el contexto más contemporáneo, ya no tanto un contexto histórico de la etnia, digamos, Pashtun y de Afganistán. Pero todo esto va a ser importante cuando lo vamos a empezar a ver con las guerras, digamos, modernas o contemporáneas que están, pues, digamos, aconteciendo, ¿no? Entonces, hasta acá, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, tenemos en el chat una pregunta de Daniela Ríos que dice, ¿los yihad vienen siendo los yihadistas? ¿Qué nos respondes? Sí, digamos que la yihad es la guerra santa, pero no todos los yihadistas son iguales también. O sea, el yihadista es aquel que lucha por la fe musulmana, pero como entendemos, no toda la fe musulmana es igual, porque dependiendo de cada pueblo va a tener una interpretación diferente del Corán, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, los pashtunes tienen su interpretación del Corán propia a partir de su código de honor. Digamos, ISIS o el Estado Islámico es otro pueblo yihadista, pero tiene otras estructuras totalmente diferentes, ¿sí? Al-Qaeda también es un pueblo yihadista, es un grupo yihadista porque lleva a cabo una guerra santa, una guerra por el Islam, pero no es igual a otros grupos yihadistas, ¿sí? Es decir, cada uno tiene su característica. Yihad simplemente es aquel que lucha por la fe islámica. Es, digamos, que la traducción que tiene, ¿no? Creo que hay otra pregunta. Sí, señor, tenemos Daniela. No. Pues primero, gracias por la respuesta a la pregunta. Sin embargo, era como para concluir y comprender mejor la parte. Entonces, lo que entiendo es que todos estos grupos segregados defienden con diferentes medios lo que es la guerra santa, o sea, defendiendo su fe, pues ya cada uno utiliza como mejor le convenga los medios. ¿Es algo así? Claro, y no todos tampoco son iguales o defienden, digamos, o sea, defienden el Islam, pero no defienden, digamos, que todas las mismas, o sea, cada uno, digamos, que es una etnia diferente, ¿sí? Entonces, no está defendiendo el Islam como base fundamental, pero también está defendiendo quizá otros principios, otros intereses, otras cosas totalmente diferentes, que digamos un grupo que también es yihadista, que defiende también la fe islámica, pero que quizá no defiende otras cosas que sí defiende el otro grupo yihadista. Entonces, digamos que eso sería en el contexto de, no sé, voy a poner a ejemplo la Biblia, que la Biblia la leen los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, pero cada uno adecuó el libro a función de su religión que profesa. Claro, exacto. Cada Algo uno así. tiene su interpretación, exacto. Entonces, cada uno la interpreta. Y, por ejemplo, si un grupo católico, que dentro del mismo catolicismo, no todos los católicos son iguales, sino que también hay muchas formas de catolicismo, por ejemplo, un grupo de estos se decide armar para llevar a cabo una guerra santa, eso no quiere decir que esté defendiendo los intereses de todos los católicos ni de todos los cristianos, simplemente de ese grupo particular. Un poco pasa lo mismo con el Islam, ¿no? O si, por ejemplo, los testigos de Jehová se deciden organizar armadamente para defender unos principios propios, eso no le compete ni a todos los cristianos, ni a todo el mundo occidental, ni tampoco a otras características de los mismos testigos de Jehová, sino simplemente a un grupo específico. Ok, eso es una religión misma, pero se va disgregando. Claro, exacto. Hay un montón de interpretaciones. Bien, ¿hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, digamos que para cerrar esto, entonces cuando digamos que escuchemos, por ejemplo, la concepción de la yihad, de grupos yihadistas, pues entender que no todos los yihadistas son iguales, ya es por lo menos una base fundamental para poder entender el conflicto. Entonces cuando estén hablando, por ejemplo, de Arabia Saudita, de Omán, de Yemen, y hablen de un grupo yihadista, sabemos que difiere mucho de otro grupo yihadista, como por ejemplo los talibanes, ¿no? Bueno, entonces
voy a seguir. Bueno, resulta que en el siglo XVIII, siglo XIX, Gran Bretaña o Reino Unido, Inglaterra, va a llevar a cabo una serie de invasiones hacia algunos territorios orientales, sobre todo la India. Me interesaba mucho el dominio de la India. Y lo lleva a cabo, ¿no? Porque, digamos que Inglaterra buscaba sobre todo, dentro de muchas otras cosas en la India, hacerse con una frontera importantísima que es el Paso Khyber. El Paso Khyber es la frontera que divide entre Pakistán y Afganistán. Pakistán no existía. Pakistán es un territorio más bien moderno, que tiene su nacimiento, digamos, en 1947. ¿Sí? Pakistán hacía parte de la India, que estaba bajo el dominio de los ingleses en ese momento. ¿Qué pasa? Rusia, digamos, en esa época también zarista, estaba tomándose estos territorios del norte. Acá está Rusia. Y estaba tomándose estos territorios del norte de Afganistán. Estaba tomándose Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán. Entonces, para evitar Gran Bretaña, que se encontraban esos dos imperios, el imperio ruso y el imperio británico en el siglo XVIII, siglo XIX, y tuvieran una confrontación, decidió correr la frontera que separaba y crear, digamos, este territorio como un territorio provisional que hoy en día conocemos como Pakistán. Entonces se corre la frontera porque estaba intentando invadir Afganistán. Pero la invasión a Afganistán es muy difícil por la dificultad territorial que tiene. Es un país muy montañoso y ya vamos a ver qué provoca lo complejo, digamos, que es una invasión. Por ejemplo, los soviéticos fracasan acá, Estados Unidos fracasa acá, incluso Gran Bretaña va a tener 3 guerras con Afganistán y todas las va a perder. Afganistán se le conoce como el país que es la tumba de los imperios, porque por aquí han pasado, digamos, que muchos imperios, incluso desde el imperio mongol, por allá en el siglo V, van a pasar también los macedonios, en el siglo IV antes de Cristo, y digamos que todos van a tener grandes pérdidas en Afganistán, pero por la dificultad de su territorio, ¿no? Entonces, lo que hace Gran Bretaña acá es que divide el territorio, crea Pakistán, y eso va a ser como un tapón entre lo que sería Occidente, lo que sería también Rusia, el imperio ruso que venía ganando territorio, y lo que va a ser la India bajo digamos, el dominio de los ingleses, ¿no? A partir de acá va a haber una independencia de Pakistán en 1947. Pero ¿qué pasa? Una independencia de Pakistán de Gran Bretaña. Esto es, digamos, que producto de la Primera Guerra Mundial, también de la Segunda Guerra Mundial, que quedan, digamos, que muy debilitadas las potencias europeas. Entonces eso logra que la segunda mitad del siglo XX sea una historia de independencias de estos territorios colonizados por parte de grandes imperios europeos. ¿Qué pasa con Pakistán? Cuando a Pakistán la dividen entre dos, o sea, cuando, digamos, a Afganistán la dividen, le crean esta frontera que se llama Pakistán, divide entre dos a la etnia de los Pashtun. Entonces, acá va a quedar la mitad de los Pashtun, que era la etnia que veníamos viendo anteriormente, y en Afganistán, junto con otros pueblos, va a quedar la otra mitad de los Pashtun. Entonces, estos pashtos, que son un mismo pueblo, que son una misma cultura, que son una misma etnia, van a estar separados, van a verse separados. La mitad va a ir para Afganistán, la otra mitad va a ir para Pakistán. Entonces ya a partir de ahí un primer, digamos, conflicto. Ese conflicto no se va a ver sino hasta más adelante, que es, yo creo, y ya cuando lo veamos, el conflicto que va a suceder de ahora en adelante. Es decir, el conflicto no se ha acabado en Oriente Medio y más bien es el conflicto que está empezando para unir estas dos etnias. Pues ya lo vamos a ver. Entonces,
teníamos que Inglaterra, digamos que tenía hasta 1947, tenía sus fronteras, su dominio sobre India y había creado, digamos, el territorio de Pakistán para eso. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza todo un proceso de modernización en Afganistán. Ese proceso de modernización en Afganistán va a ir, digamos que desde el 46 más o menos, 47, hasta 1977. Ese proceso de modernización son las fotos que hoy que veíamos que circulaban en las redes, que veíamos que circulaban perdón, en los noticieros, que veíamos a las mujeres yendo a la universidad, y como que la comparación de lo que va a ser hoy. Y eso, pues si bien es cierto, también tiene otra concepción, y es que muchas veces juzgamos estos pueblos con los ojos de Occidente, es decir, con nuestras concepciones de valores miramos los valores de los demás pueblos y como que realmente no entendemos muy bien por qué hacen lo que hacen y por qué suceden, digamos que las cosas que suceden, sino que más bien consideramos que son incivilizados. Y es bajo esta misma concepción de incivilización que van a empezar a generarse un montón de invasiones a los demás territorios, a los territorios que consideramos incivilizados. Esta es, digamos que digamos, un común denominador de lo que son las guerras y la entrada de la dominación de otros pueblos. Entonces, va a pasar que cuando acaba la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, van a quedar dos potencias. Nuevamente el mundo se va a dividir entre Oriente y Occidente, entre dos grandes potencias. Digamos que van a ser dos grandes ganadores, o así digamos que lo denominan, que son por un lado el bloque occidental, que está encabezado, digamos, por Estados Unidos, que se denomina como el bloque capitalista, y por otro lado va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, o los soviéticos, que es lo que hoy en día denominamos Rusia. Ellos van a ser, digamos que las dos grandes potencias que van a empezar a dominar el mundo, van a empezar a generar conflictos en un, digamos, gran marco que se va a denominar la Guerra Fría. ¿Pero por qué se llama la Guerra Fría? Porque, digamos que no es una guerra caliente. O sea, una guerra caliente se denominaría como donde hay bala constantemente, donde se enfrentan fuertemente los pueblos, donde hay enfrentamientos directos. Pero acá era más bien una guerra de propaganda, de espionaje, una guerra cultural, y cada conflicto que había en el mundo, algo tenía que ver Estados Unidos y Rusia. Entonces, el uno financiaba acá porque estaba enemistado con la potencia enemiga. O sea, ni siquiera era un conocimiento real del territorio ni de nada, ni de la cultura del pueblo que estaba luchando, sino que simplemente, está peleando contra mi enemigo, pues un poco como el dicho, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, los financiaban y todo sin importarles absolutamente nada. Y esto va a ser un problema, porque acá, cuando la Segunda Guerra Mundial está sucediendo y Rusia, antes de ingresar a ella, empieza a expandirse territorialmente y empieza a agarrar muchos de estos territorios. Empieza a agarrar a Kazajistán, empieza a agarrar a Uzbekistán, a Kirguistán, a Turkmenistán. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una fuerte corriente islámica en Afganistán, digamos que cerca de la guerra cerca de la década del 77, con esta modernización que estaba llevando a cabo, una corriente islámica que se está oponiendo al proceso, digamos, de modernización occidental, ¿no? Digamos que se está oponiendo porque considera que esta visión occidental no es y no representa lo que realmente es el mundo árabe y la modernización, digamos, en términos árabes, sino que es una modernización impuesta por una visión de mundo occidentalizada. Entonces, los soviéticos, un poco por el miedo de que esta, digamos, nueva corriente islámica se extendiera a los territorios islámicos que él tenía bajo su dominio, que son estas 5 repúblicas soviéticas de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, temen que estas, digamos, banderas del Islam se pasen a sus fronteras y empiece a generar, digamos, ciertas inestabilidades políticas y pierda la influencia en estos territorios.
Entonces lo que va a intentar hacer es destruir el Islam que se está desarrollando, la cultura islámica que se está desarrollando en Afganistán en ese momento. Entonces va a ingresar en Afganistán en el 78, en 1978. Va a entrar con la excusa de una modernización, con la excusa de lo que ellas llamaban la rusificación o la colectivización forzosa, que era básicamente dominar ciertos territorios y llevar sus poblaciones a otros territorios donde tuvieran influencia para así separarlos tanto de su tierra como de su linaje, como de su historia y asimismo de sus características, digamos, de propiedad de la tierra. Y al tener, estar en un pueblo aparte, solamente le quedaba la cuestión del trabajo, o sea, trabajar, ser agricultor, ser obrero y servir, digamos, a todo ese proyecto que se llamaba la Unión Soviética en ese momento. Entonces eso se llamaba la colectivización forzosa, la colocar población rusa en los territorios que tenía bajo la influencia y mezclar las poblaciones, ocasionando desplazamientos. Estos desplazamientos que empiezan a generarse en Afganistán van a ser importantes porque los desplazamientos que empiezan a llevarse a cabo por la población afgana y empiezan a pasarse a Pakistán. Entonces, todos estos, digamos, hijos de la guerra, ¿no? Que quedan los hombres combatiendo contra los rusos, pero aquellos que van a ser desplazados junto con las madres y sus hijos van a ser llevados a Pakistán a campos de refugiados, donde digamos que los van a conservar y ellos van a crecer ahí y vamos a tenerlos en cuenta porque van a ser importantes, porque ellos van a tener que volver a Afganistán en algún momento. Y bueno, entonces hay de cierta forma por parte de los rusos un intento de destrucción de esta sociedad islámica. Pelea contra el Islam como una religión y como un pueblo, ¿no? Y van a intentar meter una influencia laica, muy occidental, donde cada quien podía, digamos, que profesar su fe. Y entendamos, como habíamos visto anteriormente, de que el Islam no es solamente una religión. El Islam es todo un proyecto político, religioso y ético también. Entonces, meterse con la religión y prohibirle a los musulmanes profesar su fe, pues es, digamos que bastante complejo. Entonces, pues ellos como que van a empezar ya no van a permitir que se genere allí un proyecto laico porque ellos se reconocen como musulmanes y que vengan acá a decirles que su fe, digamos que es errada, no funciona, no sirve, pues va a empezar a generar, digamos que ciertos conflictos y va a empezar a generar ciertos resentimientos. Entonces, dentro de este intento de la destrucción de la sociedad islámica, se coloca un gobernante, digamos que los afganos se van a retirar un poco hasta las montañas y van a empezar a combatir acá. Esta era la guerra que les decía un poco del territorio, de lo complejo del territorio, porque la mayoría de la fuerza soviética eran los tanques que tenían. Y los tanques no servían en este territorio montañoso, no se podía acceder, digamos, a los territorios donde se encontraban, digamos, los rebeldes, ¿no? O los que estaban, digamos, defendiendo Afganistán. Entonces ellos solamente tenían control básicamente sobre las grandes o primeras ciudades o principales ciudades de Afganistán, pero de resto, por el territorio se seguía, digamos, la vida, digamos que normal, pero uno como que podía ver a los campesinos que en el día trabajaban, pues eran los mismos guerrilleros en la noche que combatían contra los soviéticos, ¿no? Entonces era como un poco ese el panorama que se presentaba. Entonces aquí van a colocar un presidente, los rusos, un presidente que básicamente va a ser un presidente títere que va a servir a la concepción soviética, que es Babrak Karmal. Y este personaje va a tener una represión policial muy fuerte, sí va a permitir un poco esa igualdad que pretendemos en Occidente que tiene la mujer, pero es básicamente una igualdad a la fuerza, ¿no? Es decir, es como obligarlos a liberarse un poco de su religión, a liberarse de sus códigos, de sus tradiciones, y esto va a ser complejísimo. Entonces se imponen estas concepciones laicas, civilizadoras, tienen la concepción de que ellos traen la modernidad, de que los afganos son incivilizados,
y los afganos lo único que entienden es como, pero la modernidad entonces es la guerra, o sea, la modernidad son bombas, porque nos hablan de que van a traer modernidad y lo único que hacen es bombardearnos. Entonces, este es un territorio bastante complejo, va a ser comparado con la guerra de Vietnam, de hecho le van a llamar la Vietnam soviética, porque los rusos van a intentar de todo, o sea, van a generar bombas, minas, armas químicas. Lanzaban de hecho muchos juguetes bomba en los campos donde se encontraban los afganos porque consideraban que mutilando a los niños no podían generar después, digamos, ejércitos cuando crecieran, ¿no? O sea, esta es básicamente como la concepción que se tenía. También distribuían comida envenenada, era como el dominio a sangre y fuego de lo que sea, pero el territorio seguía permitiendo que los grupos de resistencia árabes, pues digamos que sobrevivieran a estos ataques, ¿no? Entonces, lo que van a conocer los afganos y los árabes de este punto es ese progreso, ese nombre del progreso, pero que realmente pues es la barbarie que a veces cree Occidente que lleva a los pueblos, ¿no? Entonces, el mundo árabe, dentro de esta invasión que se lleva, se siente herido. Todo el mundo árabe se siente herido. Ya sabíamos que había una tradición árabe de todo este territorio, de todo ese territorio. Entonces, ese mundo árabe se va a sentir herido y van a empezar a apoyar a los afganos contra los soviéticos. Y eso lo va a ver Estados Unidos como una posibilidad de entrar, digamos, a la guerra únicamente porque los soviéticos era el pueblo contra que ellos estaban peleando el dominio del mundo realmente. Entonces se meten a apoyar a los afganos sin conocer absolutamente nada sobre los árabes, sin conocer absolutamente nada sobre los musulmanes, sino únicamente porque están peleando contra los soviéticos, entonces yo me meto. Entonces, entendíamos que era la Guerra Fría y que todo enfrentamiento era un problema entre la URSS y los Estados Unidos. Es decir, había una bipolaridad tremenda en el mundo, ¿no? Y aquí, de este territorio de Arabia Saudita, va a aparecer un personaje muy rico, un millonario árabe que se llama Osama Bin Laden. Es un saudí. Y este personaje entra a apoyar la guerra de los afganos contra los soviéticos. Este personaje viene de una escuela muy radical, una escuela islámica muy radical en las universidades islámicas, y además el enfrentamiento contra los soviéticos lo va a radicalizar aún más, y lo va a radicalizar contra Occidente, es decir, él va a tener una concepción antioccidental, porque él va a considerar que Occidente no conoce absolutamente nada del proyecto árabe y que lo único que busca es, de cierta forma, utilizar a los árabes cuando le conviene. Por ahora, digamos que está esta guerra, entonces él entra a esta guerra en Afganistán. Este conflicto a los soviéticos se les escapa de las manos. Se le convierte, como les decía anteriormente, en el Vietnam soviético. Y en el 79 empiezan, en el 92 empiezan todo un proyecto de retirada, ¿no? Se empiezan a retirar de Afganistán y se retiran derrotados y destruidos, ¿no? Moralmente. También empiezan a pasar un montón de cosas en el mundo. Empieza a aparecer la caída del muro de Berlín, se empieza a desbordar un poco esta bipolaridad que existe en el mundo. Se empieza a notar que Rusia, la Unión Soviética, no tiene la capacidad de aguante que creía tener, que estaba en una deuda terrible, que los territorios que estaba dominando ya no los podía sostener más, y esto le empieza a aprovechar un poco Estados Unidos. Entonces, la guerra con Afganistán es uno también de esos golpes fuertes a la Unión Soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética derrotada, pues digamos que se retira de este lugar, empieza una guerra civil en Afganistán para ver quién va a tomar el poder y el control de Afganistán. Esto es muy común, esto pasa cada momento, cuando hay procesos así de guerras, de invasiones internacionales y eso, que cuando se retiran,
empiezan, digamos, unas guerras civiles para ver quién va a tomar ese poder. Y eso nos puede dar, digamos, nos puede empezar a dar un panorama de lo que va a empezar a ocurrir ahorita. Se acaba de retirar Estados Unidos, un poco como cuando en el 91, en el 92 se retira la Unión Soviética y empieza una guerra civil. Y hoy parece que va también, digamos, a generarse una guerra civil entre una visión de mundo occidental, que era como el gobierno que estaba apoyando a Estados Unidos contra la guerra contra los talibanes, muy parecido a el gobierno comunista que estaba apoyando a la URSS, el gobierno que había colocado la URSS como títere, igual que el gobierno estadounidense que colocó y que pues hace poco cae en Afganistán, ¿no? Entonces va a empezar en este momento, en el 92 hasta el 96, una guerra civil en Afganistán. Mientras eso está pasando en Afganistán, la guerra civil de los 4 años, también algo está pasando acá, en Pakistán. Y recordemos que Pakistán son la mitad de los Pashtun, que fueron separados de la otra mitad que quedaron en Afganistán, ¿no? Entonces, Pakistán en estos 4 años de guerra civil afgana empieza todo un proceso de modernización y estalla todo un resurgimiento del Islam con una tendencia muy radical que busca llegar al poder en Pakistán y hacer una sola nación de pashtos, es decir, unir lo que en un momento Gran Bretaña había separado por el control de la India, que digamos que lo tienen considerado como Pashtunistán, que es la unión entre Afganistán y Pakistán. Esto tiene unos enclaves políticos que vamos a ver más adelante, tiene unos enclaves económicos y tiene unos enclaves obviamente religiosos, ¿no? Es el Islam que digamos que está resurgiendo. Así, de esta forma, digamos que los pakistaníes empiezan a educar a todos estos refugiados que habían salido de esta guerra contra los soviéticos en sus territorios, y estos personajes que empieza a educar en este radicalismo islámico se van a denominar los talibanes. Talibán en árabe significa estudiante. Por eso hoy vemos que son jóvenes. Realmente los guerrilleros que se tomaron el poder en Afganistán, los talibanes, son jóvenes y todos son herederos de esa guerra, de ese desplazamiento que se había generado en Afganistán por parte de los soviéticos, que termina refugiándolos Pakistán y que termina educándolos. ¿Y educándolos para qué? Para crear ese proyecto que una definitivamente al pueblo pashtun. Entonces recordemos que los talibanes son una parte de los pashtun, no son todos los pashtun, pero son una parte de ellos. Entonces, cuando arma y empieza a apoyar a estos talibanes ingresan, los mismos que habían salido en la guerra contra los soviéticos, regresan en esa guerra civil cuando los soviéticos se retiran y toman el poder de Afganistán en 1996. ¿Sí? Este es, digamos, el primer gobierno talibán afgano, en el 96. Hasta aquí hay, digamos, alguna duda. Ya vamos a entrar como a la parte final. Sí, yo tengo una duda. Aquí comenzamos a hablar de la entrada de Estados Unidos a estos territorios. Según lo que yo entiendo, es, por lo que tú nos dices, es porque ellos lo que quieren es tener una especie de protagonismo o poder o seguirse posicionando como potencia mundial. ¿Es por eso o hay, además de ese interés, otros intereses? Digamos que inicialmente el interés es básicamente el enfrentamiento contra la Unión Soviética, ¿sí? No son inicialmente los recursos naturales como a veces se cree, ¿no? Que son, digamos, el petróleo y no sé qué. Si bien sí sacan su tajada a partir de allí, sobre todo cuando el gobierno
que está de turno, el gobierno que ayudan a posicionar, pues les permite ciertas concesiones empresariales, digamos, en el territorio, pero inicialmente era por la influencia, es decir, había una cuestión bastante ideológica entre Oriente y Occidente en la Guerra Fría, y entra principalmente es por eso, porque es un terreno, eso pasó también en Vietnam, pasó en Cuba, va a pasar en los pueblos de Yugoslavia, de los Balcanes, va a empezar a pasar en muchos lugares que donde hay un conflicto, en ese momento, va a estar sí o sí metido Estados Unidos y Rusia. Y es básicamente apoyando al enemigo de mi enemigo, ¿sí? Convirtiendo al enemigo de mi enemigo en mi amigo. Entonces, cuando los soviéticos se retiran de ahí, Estados Unidos también lo hace. A Estados Unidos no le interesa ese territorio. Se va. Y eso, digamos que a los árabes les ha dolido mucho de Occidente. Por eso podemos entender un poco el sentimiento antioccidental que tienen. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante, sobre todo grupos radicales como Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que tienen una concepción muy antioccidental, porque dicen, claro, llegan cuando tienen los intereses, nos financian para la guerra, pero cuando hay que reconstruir nuestro territorio se van. Es decir, nos dan armas, pero no nos permiten reconstruir el territorio. Cuando se acaba el conflicto, se van y nos dejan a esto destruido y vuelto nada. ¿Sí? Entonces ese es un poco el sentimiento antioccidental que tienen estos grupos que ya son radicales y antioccidentales, porque hay unos que son radicales pero no son antioccidentales, como lo veíamos hace un momento. Entonces, básicamente, Estados Unidos el interés era que Rusia no ganara ese territorio, que no ganara esa influencia, porque derrotar a Rusia ahí, como les había pasado a ellos en el 60 con Vietnam, era una mala propaganda, era una pérdida de recursos militares, era una pérdida de recursos económicos, ¿sí? Y era debilitar al enemigo, porque al debilitar al enemigo yo me puedo posicionar. Y fue en últimas lo que terminó pasando con Estados Unidos, que termina convirtiéndose, digamos, en el hegemón desde el 91, que se desintegra la Unión Soviética, hasta hoy en día. Y digo hoy en día porque ya se está empezando a ver también el declive de Estados Unidos. Estados Unidos ya no es la potencia que era en un momento. Pero bueno, ya vamos a ver eso con más detenimiento. Bueno, entonces tenemos que en el 96, perdón, Juan ¿qué? Guillermo, quiero pedirte el favor, si no hay más preguntas en este momento, que comencemos a hacer una pequeña conclusión de lo que es esta primera sesión para que continuemos ya en 8 días con una segunda sesión, una segunda y final sesión, ya que digamos que por el horario ya muchos de nuestros colaboradores deben estar saliendo y pues la idea es no correr ni dejar tampoco a medias el tema. Entonces, como hacer una pequeña conclusión de esta primera parte y un abrebocas de la segunda parte que vamos a ver en 8 días. Bien, bueno, no, pues entonces lo primero pues es entender básicamente el Islam. Sí, se entendió entonces que el Islam es un proyecto tanto político, religioso como ético también, es decir, que define la vida civil de las personas, es un proyecto también legal, es decir, cuando se estudia derecho, digamos, en el Islam, no se estudia el derecho que nosotros estudiaríamos, sino que se estudia es la ley del Islam, que rige, digamos, la sociedad, ¿no? Entonces, entender que el Islam también tiene muchas variantes, muchas interpretaciones, que cada pueblo lo interpreta a su modo, que no todos los árabes son islámicos y no todo islámico es árabe también, que dentro de toda esta corriente existe una etnia que se denominan los pastunes, que fueron separados, creando, digamos, dos naciones, que es Afganistán y Pakistán, que esta, digamos, tiene un proyecto de unificación de su etnia, de su territorio, y que por eso también se está, digamos, que apoyando a grupos islámicos radicales, en cierto sentido, o yihadistas, ¿no?, que están llevando a cabo toda una reconfiguración del Islam. Y que cada uno de estos, digamos, grupos tiene a su vez una característica propia, una forma de interpretar, unos códigos diferentes, una forma de aplicar lo que dice la ley santa y lo que dicen, digamos, también sus códigos muy particulares.
Pues que básicamente existe un conflicto entre Oriente, lo que ya entendemos como Oriente, ya sabemos a qué nos referimos cuando decimos Oriente, ¿no? Lo que se encuentra, digamos, del lado oriental, de lo hegemónico, de la visión eurocéntrica, y Occidente, ¿no? Con los valores, por ejemplo, y lo vamos a ver la próxima sesión, los valores democráticos, los valores occidentales, esta concepción de civilización, esta concepción de pueblos bárbaros, y que a partir de ahí pues empieza sí, capitalismo, liberalismo, democracia, en otro momento fue también comunismo, ¿no? Y que a partir de ahí pues te empieza toda, digamos que un desconocimiento de estos territorios a donde se está ingresando, y que van a dejar definitivamente sus huellas, sus resentimientos, sus cosas que empiezan, digamos que a volverse un poco radicales. Entonces, la próxima sesión ya entraríamos con esto que sería desde el 96, que es el primer gobierno, digamos, de los talibanes, ¿no? Hasta la entrada de los Estados Unidos, ya la segunda entrada, ya no en la guerra contra la Unión Soviética, sino propiamente contra los talibanes, y su nueva lucha contra el terrorismo. Una vez que la Unión Soviética desaparece, se acaba el enemigo común. Ya no hay cómo asustar a la gente para que nos apoye, para que apoye las invasiones, para que apoye la guerra. Entonces tenemos que inventarnos un enemigo nuevo, algo que nos una contra lo que luchemos. Ya no son los soviéticos, porque los rusos ya no existen, ¿sí? Entonces ahora tienen que ser los terroristas. Y los terroristas son, pues básicamente, los que creamos nosotros, o sea, los que creamos en Oriente Medio, aquellos que financiamos para la guerra, que destruimos un montón, que no los entendíamos para nada, que simplemente les dimos armas y luego los utilizamos y nos fuimos cuando todo, digamos, que se solucionó. Entonces, básicamente, el ingreso de Estados Unidos era como reparar un poco lo que había hecho, porque no lo había pensado muy bien. Su afán era destruir la Unión Soviética. Y bueno, hoy en día ya se está viendo como las consecuencias de eso, ¿no? La retirada de Estados Unidos dice bastante. Y bueno, también hacer como un panorama y una especie como de, no sé si de profecía, pero sí un poco pensar qué podría llegar a pasar, qué va a ser lo que va a ocurrir posiblemente en un futuro de aquí en adelante. Vale, Juan Guillermo, muchas gracias. No sé si alguien tenga una duda, una pregunta, quiera que de pronto en la próxima sesión que tendremos en 8 días tratemos algún tema específico, algo que quieran que Juan Guillermo traiga aquí a esta charla. O si podemos finalizar. Muchas gracias. Yo sí quisiera saber si conoces algo de la Nación del Islam, pero pues sería para tratar en la próxima sesión. Estás en silencio. Estás en mute, Juan Guillermo. Ah, perdona. La Nación del Islam, digamos, como ISIS, o sea, el Estado Islámico, ¿te refieres a eso? No, la Nación del Islam que nació en Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Digamos que cuando hablaba un poco de la extensión de la tolerancia, bueno, si quieres lo hablamos para... Exacto, sí, es para que la lo toquemos sesión. en la siguiente sesión, porque es que está la Nación del Islam y el 5% People. Sí. Igual la Nación del Islam estadounidense tiene que ver mucho con los derechos civiles estadounidenses, sobre todo es la comunidad Sí. negra la que lo va a retomar. Exactamente. Por algo, por ejemplo, Mohamed Ali se llama así, ¿no? El boxeador. Sí, Cuando se la llamaba adopción Cassius de nombres, Clay, la adopción de nombres árabes por eso. viene toda una concepción ahí, sí. Vale, listo. Entonces, Eso es. Muchas gracias. Para dentro de 8 días tendremos nuevamente otra sesión de 1h30 porque el tema pues es bastante extenso y como dijeron ahí en el chat, sí era necesaria una gran introducción. Creo que con esto nos vamos un poco más ubicados de las razones principales y la causa raíz por la que surgen estos conflictos. Y bueno, dentro de 8 días pues estaremos viendo ya las conclusiones y vamos a tratar también un poco cómo eso ha afectado y sigue afectando en la actualidad, al igual que el tema que sugirió o pidió nuestro compañero John Camino.
A todos los asistentes, muchas gracias por su participación. Gracias por esta primera sesión de un nuevo evento muy bonito llamado Cultura Tech, que es una nueva, mm, una nueva serie de actividades que queremos implementar y que ya empezamos a implementar con esta primera sesión. Una gran bienvenida para esta nuestra cultura tech, que es la que queremos implementar en nuestra empresa. Así que en 8 días los invito a continuar en nuestra segunda sesión y en 15 días vamos a comenzar a ver la reforma tributaria, las ventajas que nos traerá esa reforma tributaria y las desventajas. Así que esto está pues bastante interesante. Ya saben que es para las personas que quieran participar, tanto colaboradores, clientes, familiares y amigos tech. Muchas gracias Juan Guillermo y nos vemos en 8 días. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.
Tu llamada será transferida al correo de voz y se van a cobrar